Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Creando el Hábito de Amarme. Mi nombre es Catherine Pérez, su host, y hoy tengo a una invitada hermosa y especial. Ella se llama Lisandra y les vamos a hablar de un tema bastante profundo y quizás un poco incómodo para ambas, porque creo que hemos estado en esa posición donde muchas veces queremos salvar a otras personas pensando que de alguna u otra manera queremos ayudar a esa persona sin darnos cuenta del daño que probablemente podemos hacerle a esa persona y también a nosotros mismos, tratando de salvar a alguien más en vez de enfocarnos en eso que nosotros tenemos que sanar, en ese trabajo que nosotros necesitamos para nosotros mismos, y con ese trabajo que hacemos en nosotros mismos tenemos la posibilidad de ser luz para los demás y apoyar a los demás desde un espacio distinto, ¿no? Desde un espacio abundante, desde un espacio donde estoy llena. Y porque vi hacia adentro, vi hacia mí y no estoy viendo qué le falta o cuál es el error que comete otro para ir a ayudarlo, ir a salvarlo, quitándole la responsabilidad probablemente a esa persona de pasar su proceso, de vivir su proceso y de entender su camino y saber que ningún camino es igual, que a pesar de que hay muchas cosas que probablemente sí son iguales, hay otras que no, y cada persona está viviendo su proceso a su manera y eso hay que honrarlo y respetarlo. Así que bueno, quiero aquí hablar un poquito de ambas experiencias en cuanto a esto, porque yo siento que todavía hay una parte de mí que necesita todavía trabajo en eso, porque en verdad se siente muy bien cuando tú estás ayudando a alguien, cuando tú estás apoyando a alguien, cuando tú estás como apoyando a alguien en su proceso sobre todo. Entonces, a veces eso puede venir un trasfondo de mucho ego. Y es como esa línea delgada que podemos estar pasando entre estoy apoyando o estoy huyendo de mi propia circunstancia. Entonces, bueno, quiero que tú me cuentes un poco de ti, de tu experiencia, de tu historia y de también cómo llegaste a toda esta información. A trabajar, sí, a decidir trabajar en esto, ¿no? Exacto. Bueno, hola, gracias por la invitación primero. Estoy muy feliz de estar aquí. Mi experiencia es demasiada información, solo voy a tratar de resumir. Desde chiquita, por alguna razón, tomé este papel de ser la rescatadora de las personas, de ser la rescatadora cuando mis padres vivieron por un divorcio un poco complicado cuando tenía 11 años y mi hermanito estaba muy bebé, tenía 1 año, 2 años. Fue como cuando más asumí este papel de, ok, tengo que mantener a todos bien. Y tomé esta decisión inconsciente de no voy a expresar mis emociones, no voy a pedir ayuda, no voy a fijarme en mí, sino que me voy a ocupar solo de los demás, de que mi hermano esté bien, de que mi mamá esté bien, de que mi papá esté bien. Y por muchos años viví haciéndolo así, no solamente con mi familia más cercana, sino con todo el mundo. Y luego cuando salí embarazada empecé este proceso como de, ok, ahora de verdad soy responsable de alguien, ahora es en serio. Y fue ahí como que comenzó este disattachment de salvar a todos los demás y concentrarme en mí y en mi hijo en este momento. Y empecé a hacer todo lo que te puedas imaginar. Terapia, reiki, bueno, escuchar todos los podcasts, todos los libros, todo, etcétera, 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 etcétera. Y el proceso comenzó ahí, a darme cuenta que me tenía que encargar de mí. Pero no fue hasta que llegué a Possibility Management, que fue en donde nosotros nos conocimos, en un Expand the Box, ¿verdad? Sí, pensando. Que pude ponerle un nombre a esto que yo hacía, y es de ser un rescatador. Y ahí fue donde vino más claridad, como de darme cuenta, de poner en un papel, en un gráfico, porque en Possibility Management se usa un triángulo que fue creado por un psicólogo súper famoso que no recuerdo el nombre, de que está el rescatador, la víctima y el persecutor o atacante, por así decirlo. El triángulo del drama. Exacto, el triángulo del low drama. Y fue súper doloroso al principio darme cuenta de lo agresivo que es, de cómo daña el ser un rescatador a otras personas y cómo te daña a ti mismo. Y como tú dices, todavía hay mucho trabajo por hacer. Sí, porque son tantos años haciendo lo mismo que en un año, o sea, en un año, 2 años, es como volver una y otra vez, volverte consciente y saber, ok, lo estoy haciendo de nuevo,
ok, ¿qué son las cosas que aprendí? Volver a poner en práctica las herramientas. Y sí, es un trabajo constante porque a veces estamos inconscientes. Y no Exacto. lo hacemos porque por mal, pero es importante volverte consciente para mejorar esas cosas. Y para mí eso es lo más importante, 100%. volvernos conscientes, simplemente poder ver. Y es muy duro ver, porque obviamente sientes dolor, sientes, bueno, yo sentía mucha tristeza y sentía rabia y sentía pena y emociones mezcladas cuando me di cuenta de esto que yo le hacía a todas las personas a mi alrededor y que me hacía a mí misma. Entonces es un proceso difícil porque verlo duele, pero por eso pienso que lo importante es enfocarte en verlo. Y saber que tiene solución, ¿no? Es muy curioso que tú me estés contando eso porque a mí me pasó exactamente igual después de la separación de mis papás. O sea, fue como, claro, o sea, como que la relación de mamá y papá, ellos protegen a los hijos y cuando eso se quiebra por alguna razón, a veces mamá puede ver a la hija como papá y poner todas esas emociones difíciles en sus hijos sin querer hacerlo. Entonces, uno como hijo es como, no quiero ver a mi mamá o a mi papá sufrir, ¿cómo los puedo ayudar? ¿Cómo los puedo apoyar? ¿Cómo puedo sostener este espacio sin probablemente tener herramientas para que ellos estén bien sin importar cómo yo me siento? Y a mí me pasó lo mismo cuando se separaron mis papás. Fue como, yo tomé responsabilidad no por mi papá, pero sí por mi mamá y mi hermana. O sea, como verlas a ella, a mi mamá, obviamente en colapso, triste, y mi hermana también, para mí era como que, ¿cómo hago para que ellas estén bien? O sea, porque también de cierta manera me afectaba a mí. Y eso hizo que literalmente quería salvarlas en todo. Y recuerdo que cuando yo me vine a vivir para Estados Unidos, mi hermana y mi mamá se fueron a vivir a Panamá. Y yo me volví a ir, o sea, las dejé estando en Venezuela, me fui a Panamá. Ellas volvieron a Panamá y me volví a ir otra vez. Entonces era como un dolor tan grande de pensar, de cierta manera, como que si yo las había abandonado. Y mi hermana, de cierta manera, me lo hacía sentir y me dolía mucho, pero era como que tengo que hacer lo que me haga feliz a mí, a pesar de que esto me duela mucho. Y son decisiones que no son fáciles, pero cuando estaba acá me di cuenta de que yo no podía dormir, yo no me sentía bien, yo tenía ansiedad, yo estaba estresada todo el tiempo de pensar si les había pasado o no algo. Y cada vez que mi mamá me llamaba o sonaba el teléfono, yo tenía una ansiedad y un miedo, todo está bien, o sea, para mí el límite de no contestar el teléfono si estás haciendo algo no existía, porque era tanto miedo que yo tenía de que si les pasa algo y yo no estoy ahí, me estaba matando por dentro a mí. Y yo decía, esto tiene que parar. Mi esposa me decía, esto no es normal. No es normal que tú tengas tanto apego emocional o no sé exactamente qué es lo que pasa con tu mamá y tu hermana que puedes pasar horas hablando con ellas por teléfono y si llaman estás como que de primero y no era de un espacio de estoy aquí para ti, sino era un espacio de tengo miedo que te pase algo. Y no es lo mismo, exacto, es como sentía como una responsabilidad de cargar con ellas. Y eso a la final no le ayudaba a ellas a tomar responsabilidad de su vida, ni tampoco a mí. Entonces, eventualmente tuve que soltar, tuve que poner muchos límites y tuve que como que, ok, ellas están bien, ellas están a salvo y yo también. Porque, o sea, para mi cuerpo era demasiada adrenalina, era demasiado sufrimiento. Y es eso, el hecho de tú querer salvar en casos extremos y a veces en casos que quizás no te das cuenta porque creo que uno se acostumbra a vivir de esa manera, es como, wow, qué daño me estoy haciendo. Qué sufrimiento tan grande le estoy dando a mi cuerpo y a ellas también, porque quería controlar todo. Financieramente, Hay demasiadas emocionalmente, cosas lo que involucradas. comían, lo que tomaban, lo que hacían, lo que no hacían, las decisiones. O sea, hasta que fue como que no más. Ellas, las dos pueden ser responsables de su vida y pueden transformar su vida si ellas lo quieren hacer. Y yo no las puedo salvar. Porque no las podía salvar. Era frustrante para mí. Y también para ellas. No Porque, puedes salvar a nadie. no, porque a la final la persona no quiere como que contarte algo o abrirse contigo porque piensa que tú siempre estás mal. Entonces, de cierta manera uno hace sentir a la otra persona, yo estoy mal. Para ella yo estoy mal y ella es la que está bien. Y no le quiero contar esto porque me voy a sentir juzgada. Entonces no hay empatía. Fíjate este detalle que dices que yo digo que es agresivo con uno mismo. Es, no podía dormir porque estaba asustada que les pasara a ellas algo. No podía dormir porque quería saber que estaban bien o si les pasa algo y yo no estoy. ¿Y qué pasa? Que tú estás sintiendo ese miedo
y no te estás encargando de ese miedo que sientes tú, que sí tiene un trasfondo, más allá de simplemente querer ser un rescatador. Y cuando estás en ese papel, no te permites ver como que, ok, yo siento este miedo que obviamente es inconsciente, que obviamente no tiene una razón, digamos, cierta, porque no está pasando nada en este momento. Pero no me encargo de mi miedo, no voy adentro. Y en vez de decir, ok, ¿qué tienes para mí miedo? ¿Por qué estoy sintiendo esto? Es porque esta otra persona. Entonces ahí viene como, es importante para mí hablar de cómo descubrimos estas cositas, ¿no? Que hacemos los rescatadores, por así decirlo. 100%. ¿Cómo llegamos? Y cuál es el mensaje que estamos mandando. Y es lo que tú estás diciendo. El mensaje que estamos mandando es: yo estoy bien, tú estás mal. Yo me voy a encargar de ti para no verme a mí. O sea, el mensaje es: yo estoy bien, tú estás mal. Y lo que hacemos es: yo me encargo de ti para no verme a mí mismo. Exacto, sí. Porque es más difícil ver los errores que nosotros cometemos o quizás las cosas que necesitamos sanar o trabajar, que verlas en los demás. Es muy fácil ver al otro, ay, mira, sí, está haciendo esto. Como analizamos demasiado a las otras personas y qué difícil es ver eso en ti. O sea, cuando uno va a terapia o hace este tipo de cosas y te das cuenta, es como que qué doloroso saber que sí, he sido egoísta, me he vengado, he hecho estas cosas para dañar a alguien más de alguna u otra manera, y todos lo hemos hecho. Y es como, wow, a veces hubo algo que no se me va a olvidar que dijo Patricio, en el que hicimos de la rabia, que él decía, una persona que es drogadicta, que tiene un vicio, no es diferente a una persona que tiene un vicio con la comida o un vicio con el teléfono, con redes sociales. Es exactamente lo mismo. Ambos son vicios, solo que diferentes personas toman herramientas distintas para tener ese vicio, pero somos iguales. No te hace ser distinto porque una persona tenga un vicio de drogas, pero tú tienes un vicio con el teléfono. Y eso, wow, fue como... Es increíble cómo somos espejos todo el tiempo, cómo somos reflejos todo el tiempo y cómo estamos viendo en otros lo que probablemente necesitamos nosotros también sanar, quizás en niveles distintos o niveles iguales, pero en otras circunstancias. Y es como, o sea, todos de alguna u otra manera tenemos alguna adicción, somos adictos a algo. Y es ver esas adicciones y poder como trascenderlas y transformarlas y, ok, reconocer que no soy distinto a la otra persona, que a veces las vemos como un recelo porque en el mundo nos dicen como que esto es bueno y esto es malo. O sea, ver las redes sociales es como que, bueno, nadie te dice qué tan malo es porque obviamente hay una parte económica. Pero entonces las drogas sí son malas porque, bueno, es ilegal. Es como que hay unas cosas que dicen esto no es tan malo, pero esto sí es bueno. Y es ¿qué es tan bueno y qué es tan malo? O sea, ¿cuál es la diferencia? O sea, al final es un trabajo de tu mente, es una adicción que tu mente la está tomando como distracción para no sanar eso que sabes que necesitas sanar y que sabes que te va a ayudar para tu crecimiento. Exacto, es como tomar esto que estás viendo afuera para verte tú en vez de simplemente para apuntar y decir, oh, yo te voy a ayudar a hacer esto o lo que sea. Y eso me lleva a otro punto, que es la superioridad. Que cuando estás en el punto, o voy a hablar de mí, cuando estoy en el punto de rescatador es porque me estoy creyendo superior a esa otra persona. Y ahora lo pienso y es como, no. No se siente bien, exacto. Estoy pensando que soy bueno y al final... Y claro, y muchas veces nos engañamos con esta historia de que no, porque yo de verdad quiero ayudarlo, porque no quiero que se sienta mal. Y esto es otro detalle súper importante. No quiero que se sienta mal o no quiero que esté triste. ¿Por qué no quieres que se sienta mal o por qué no quieres que esté triste? Porque de verdad tú no quieres que esa persona esté triste o se sienta mal, o porque para ti es incómodo estar con alguien que está triste o se siente mal. Qué fuerte. Entonces, sí, no quiere decir que simplemente no vas a hacer nada por nadie, pero hay otras formas de hacerlo. Tú puedes sostener espacio para esa persona. Si esa persona está triste y tú la acompañas a navegar su tristeza. Es una forma completamente diferente. Y lo viví en carne propia, pero al revés, en estos días, que estaba finalmente como he empezado a expresar mis emociones y a tomar espacio para lo que yo necesito también.
Y estaba hablando con una amiga y le digo, bueno, me siento así, me siento triste por esto, por esto. Ah, no, pero lo que tú tienes que hacer es, ¿y qué tal si haces ejercicio? ¿Y qué tal si no sé qué? Y es esta cosa de que no puedes estar triste, no puedes estar mal. Distráete, exacto. Y es muy normal porque es como nos enseñaron, ¿no? Nos enseñaron que hay emociones buenas y emociones malas. Y la tristeza es una emoción mala y la rabia, por ejemplo, es una emoción súper mala que nosotras hemos aprendido que Sí, es poderosa. es muy poderosa y se puede usar para cosas muy positivas. Pero todas estas ideas, y volviendo a lo del rescatador, fue lo triste que se sintió, lo mal que me sentí cuando me estaban tratando de arreglar. It's like I'm broken. O sea, y tú De salvar. necesitas arreglarme. Y en vez de, está conmigo. Y otra vez fue muy doloroso porque veo como yo hice esto en innumerables ocasiones en mi vida. Y es todos esos detallitos, es percatarnos y darnos cuenta. O sea, el mensaje que yo quiero dar es, vamos a vernos un poquito más. Y sí es muy difícil vernos, porque es muy difícil vernos, porque es ley del universo. O sea, para afuera tú puedes ver una barbaridad, o sea, todo. Pero cuando se voltea la cosa es bien difícil y por eso necesitamos feedback. Uh-huh. Es, si sientes que estás siendo un rescatador, si sientes que estás haciendo esto y no puedes ocuparte de tu vida, que es una posición súper agresiva, es como de estas de las abuelitas que se encargaban de todo el mundo y después yo te di la vida. Sacártelo en cara, 100%. Es como que no tenías que, pero sí. Sí, sí. Sí. Y eso también es verdad, porque a veces hacemos eso. Ayudamos para que me debes algo. Exacto. Ayudamos para que esa persona no hizo eso por mí y yo di todo por ella. Es como, tú no le debes nada a nadie ni nadie te debe nada a ti. Tú lo haces desde un espacio de amor porque quieres hacerlo y no de un espacio para que después más adelante puede ser que esa persona haga algo por mí. Es como, sí, lo hacemos inconscientemente y es bastante doloroso darte cuenta de eso. Porque a mí me ha pasado, incluso hasta con mi esposo, con Marco, Claro. yo hice todo esto por ti y tú no puedes hacer esta cosita por mí. Es como nunca nunca sacar en cara esas cosas que hiciste, porque si lo hiciste desde ese espacio de esperando algo a cambio, nunca fue desde el amor, fue desde el ego, fue desde un espacio literalmente de quiero que llenes un vacío que yo estoy tratando de, sabes, como que tú lo llenes porque yo no me siento capaz de llenar, cuando en verdad nosotros lo podemos hacer. Pero no nos enseñaron a validarnos nosotros o de rescatarnos a nosotros mismos primero o de ver todo primero hacia adentro antes de hacerlo afuera para que otra persona lo haga. Y son las expectativas, 100%. Las expectativas son muy dolorosas y es algo que por lo menos sí yo lo he trabajado bastante en la relación. Y hay unas que quiero soltar y hay unas que no. Pero porque siento que algunas forman parte como que de mi lenguaje de amor. Es como que, por ejemplo, el tiempo de calidad para mí es algo que es demasiado importante. Siento que más que expectativas es un no negotiable, o sea, como que no lo quiero negociar. Y si estoy con una persona que no puede tener tiempo de calidad conmigo, simplemente como que esa relación no funciona. O sea, es también reconocer que es importante para ti y que no. Y qué cosas puedes como... la diferencia como que es una expectativa y que es simplemente pedir lo que quieres con claridad. Exacto, exacto. Porque para mí la expectativa es más algo que tú haces de una forma sneaky. Como, Ajá. estoy haciendo esto y tengo la expectativa de que tú hagas aquello. Para mí desaparece cuando tú dices, mira, yo tengo la expectativa de que te vas a acostar 30 minutos conmigo a ver tele porque así es como, ese es mi lenguaje del amor y eso es lo que yo quiero. Completamente diferente. Está siendo clara y está siendo transparente. ¿Sí? Entiendo, exacto, porque nosotros siempre pensamos que la otra persona piensa lo que debería ser, porque si no me conoces, qué bolas que no me conoces. Exacto. Es como que tú me conoces y sabes que tienes que hacer eso. No, sí, es soltar esas expectativas porque sí son muy dolorosas y dañan relaciones amorosas, de amistad, de familia, siempre esperando que la otra persona te salve de cierta manera. Y tú también, a veces uno piensa que la otra persona tiene la expectativa de que yo lo salve y eso es mucha presión. Es como, las relaciones deberían ser más como, sí, bueno, no deberían, no hay una manera, pero como que se sienta como con facilidad, con libertad, de decir, mira, quiero esto, no quiero, no me gusta. Hay personas que no le gusta que le digan que no, y hay personas que le cuesta decir que no, otras que le cuesta decir que sí. Es como tú buscar qué es esa parte de ti que necesita liberarse de cierta manera
para crear relaciones más expansivas, relaciones más sanas, más saludables para ti. Y bueno, ir en este journey de la vida. Y para lanzar esta distinción también, que es lo que me viene a la mente con lo de las expectativas, es que es la receta perfecta para el resentimiento. Y no se trata de ser perfectos o de que mañana no vamos a tener más expectativas con respecto a nada, pero estar consciente que tu expectativa es una receta para el resentimiento. Porque ya, la otra persona no lo hizo, entonces ahora te resiento porque no hiciste esto. Entonces, sí, liberarnos de las expectativas es un trabajo de toda la vida. Es una montaña que creo que no tiene fin. Sí, claro, porque aprendimos a eso, lo vimos de alguna u otra manera. Y pienso que en cierto modo es un poco naturaleza humana también. Y ya me voy a poner más profunda. Dale, dale. Ya me voy a poner con mi... Yo me voy a las alturas y más allá. Lo que pienso es también como que tenemos esta falta de conexión. Y el humano realmente vinimos con esta capacidad de conexión tan fuerte que sí pudiésemos estar mucho más aware, conscientes de que lo que la otra persona quiere o necesita. Pero nos hemos desconectado tanto que ya no. Y como volver ahí, pienso que por eso es parte de nuestra naturaleza tener esta expectativa de que la persona sepa, de que la persona se imagine o de que piense como pensamos nosotros. Y creo que es más bien el lack de conexión. Wow, qué profundo. 100%. Sí, exacto, como que hay una conexión, como que tú en el fondo intuitivamente puedes saber lo que la otra persona necesita, pero como hay desconexión, es difícil que la otra persona... Sí, 100%, como que la desconexión, las redes, estamos en el teléfono mientras alguien te está hablando, y es como cuando hables, estar ahí, estar presente, practicar estar presente. Eso es una expectativa. Y que vamos a practicar estar presente. Sí, si nos vamos por ahí, hablamos solo de las expectativas y nos olvidamos de los rescatadores. Exacto, que es bastante profundo. Pero bueno, volviendo al tema de rescatar, es saber, es reconocerlo, como que, ok, ¿qué es lo que no quiero ver en mí, que estoy proyectando en la otra persona, de que siempre quiero estar ayudando y salvando? Hay, obviamente yo sí siento que hay un trasfondo mucho de, por lo menos en Latinoamérica, de siempre querer ayudar. Entonces, ¿cómo distingues esto de quiero ayudar, por ejemplo, una persona que, un homeless, una persona que está en la calle, una persona que no, en verdad no tiene, ¿sabes? Nada, y quiero ayudarla y no confundirme de que estoy dejando de ver algo en mí para ayudar a esta persona? Ese tema con esto en particular es bien delicado porque es como va a muchos espacios. Súper complicado. Cuando ayudas a un homeless, me parece que es la parte más, y sorry que lo diga así, más descarada de un rescatador, porque realmente ¿cómo lo estás ayudando? ¿Le estás dando $1 o le estás dando un sándwich? Ni siquiera te estás sentando a preguntarle qué quieres o qué necesitas. Entonces estás ayudando o simplemente te estás poniendo en esta situación de superioridad en donde, yo te voy a dar esto porque yo estoy bien y tú estás mal, lo mismo. Pero sin realmente como ir adentro y decir, ok, ¿qué pasó? O sea, estoy aquí parada, ok, ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué siento? Siento miedo, siento rabia, siento tristeza, ¿qué es lo que siento? Y desde ahí, de verdad, a ver, no voy a decir cuál es la forma correcta o incorrecta. Igual yo le voy a dar el sándwich, igual le voy a dar el Claro, claro. Pero ese ejemplo en particular sí me parece bien, a ver, que lo hacemos desde un punto muchas veces en donde no se trata de ayudar, se trata de sentirnos que somos mejores. Wow, qué fuerte, sí. Sí, exacto, como, porque en verdad cuando tú ayudas, por eso te decía al principio, como cuando tú ayudas a alguien, tú te sientes bien, o sea, tú te sientes como, wow, puedo ayudar a esta persona. O sea, es como sé que no es como mi ego lo que se alimenta en ese momento, sino mi amor, sino como que el amor puro que soy de poder tener quizás algo que quiero compartir con otra persona. Pero sí, eso me parece interesante, como esa parte humana de escuchar qué necesita esa persona. Quizás ya comió, quizás no lo que necesita es un sándwich. O sea, que sentarme con esa persona y hablar. Exacto, ¿eres capaz de sentarte con esa persona y hablar? ¿Qué está pasando en este momento? Y si lo haces, ¿por qué lo estás haciendo?
¿Lo estás haciendo para decir, oh, qué bueno soy? ¿O lo estás haciendo desde el punto que de verdad tú te pudiste parar ahí y sentir tus emociones y sentir verdaderamente la tristeza? Si nosotros somos capaces de sentir verdaderamente la tristeza de ver a alguien ahí tirado en la calle, o sea, estarías tú también tirada en posición fetal llorando ahí. Porque Sí. es muy profundo. O sea, ¿qué llevó a esa persona a estar ahí? Es demasiado profundo, pienso, ese tema en particular. Sí. Yo hablaría más de cositas que hacemos en el día a día, como rescatar a un amigo, rescatar a nuestros nuestros esposos. La mujer que rescata al hombre. Wow, esa... Esta cosa de ser la mamá de todos los hombres. No sean las mamás de sus esposos, sean esposas, por favor. Eso es demasiado importante. Yo creo que a mí me pasó muchas veces, bueno, creo que con Marcos no tanto, pero en relaciones pasadas yo era la mamá. Y mi mamá me decía, deja de ser la mamá, estás siendo la mamá. O sea, no entiendo. Siempre quieres estar como ayudándole a hacer las actividades por esa persona. Es como que él puede hacerlo. ¿Por qué esa necesidad tan grande de querer salvar a tus Ajá, y esposos? pregunta. Después de Nos que hacemos haces como todo inútiles. esto y Como que que eso- que te comportas como la mamá de este ser, ¿cómo te sientes hacia él? Me siento horrible, o sea, no, me Como siento que como esto ¿quién es este hombre? O sea, no me representa, como que no, aquí no hay nada que hacer, porque yo tengo que hacer todo por él. Y siento que, por ejemplo, a mí me ayudó mucho después de ser mamá, como ya no tenía el mismo tiempo que antes, por ejemplo, yo siempre cocinaba y consentía como de alguna u otra manera en ciertas cosas a Marco, después de ser mamá, yo como que no puedo, y lo que me gusta es que Marcos nunca se resintió al respecto y él lo empezó a hacer él. Bueno, yo me voy a hacer mi comida, yo me voy a hacer mis cosas. Y yo dije, wow, se siente como extraño. De alguna manera, mi rescatador decía, wow, él lo puede hacer solo. Me sentía súper rara. Como Me ahora para qué sentía sirvo. súper rara, sí. Me sentía súper, exacto. Yo como que, ok, él no me necesita. Él lo puede hacer solo. Esto es muy Fíjate raro. las intenciones del rescatador. Estoy Que me haciendo todo necesite. esto porque Que me si no, no necesite. valgo, porque no entiendo mi valor. 100%. Y, o sea, yo como que, bueno, no dije, no quería decir nada, pero tenía todos estos pensamientos, obviamente, de qué raro, se siente extraño, aparte toda depresión posparto. ¿Será que, sabes, ya no me quiere porque ahora él lo hace todo y siente Wow, que no me ve? qué O sea, locura. un montón de cosas en la mente. Y yo dije, claro, yo hacía todo eso. Yo me acuerdo que yo le hacía cafés a Marcos y se los llevaba al trabajo. O sea, hacía un montón de cosas para complacerlo. Y a la final eso era rescatarlo a él y querer hacer todo por él. Y cuando yo me di cuenta que él podía hacer todo por él, yo sentí miedo. Ajá, ahí iba. Entonces Yo uno dice, sentí ok, miedo. rescatar, pero ¿estás rescatando por qué? Porque sientes miedo. 100%. Porque sientes miedo de 1500 cosas. Y lo mismo es que cuando uno se convierte en mamá, como que, o sea, para mí Todo el sale. parto fue así como... Todo sale. O sea, como que Todo lo que tienes que abrieron saber. un portal y pasé a otra dimensión, entonces como... Y también, claro, esta cosa de que, ok, esto es ser mamá, entonces ya, no quiero ser tu mamá. Y es súper agresivo y mi pobre esposo, que bueno, pobre no, pobrecito nada, él era también- es una dinámica que tiene que existir dos personas. Para que exista un rescatador siempre tiene que existir una víctima. Entonces Exacto. también es importante como no darnos latigazos como que, ay no, qué horror, yo estoy rescatando y estoy haciendo esto algo mal. Para que exista el rescatador tiene que existir una víctima y es una dinámica. Eso sí, un buen rescatador puede hacer una víctima de cualquiera. 100%, me siento demasiado identificada. Es como que 100%. La que la persona está bien, está perfecta, simplemente te está comunicando estoy triste en este momento y ya tú lo conviertes en una víctima. 100%. Es que cuando tú dejas de ser rescatador, o sea, sueltas ese rol, es impresionante cómo empoderas a la otra persona. Es impresionante cómo la otra persona, siempre las personas van a buscar la manera de solucionarlo y de resolverlo. A su manera. Siempre van a encontrarlo. Y es como, wow, porque obviamente cuando yo hice esto, Marcos se dio cuenta que tenía una habilidad en la cocina, se dio cuenta que sí le gustaba ir al mercado, porque no le gustaba ir al mercado. O sea, era como que yo no quiero. Y se dio cuenta de habilidades de él que probablemente no sabía que tenía antes y que le hacen demasiado feliz hacerlas. Y fue como, wow, él lo pudo hacer y lo hace súper bien, incluso hasta mejor que yo. Y fue duro para mi ego. Sí, fue duro para mi ego, lo voy a aceptar. Pero sí, era como sentía miedo. Y claro, siento que el posparto
en cierta manera, no sé por qué, pero al principio me dio mucha inseguridad. Yo sentía como que no, él tiene otra. Yo no sé por qué tengo estos pensamientos. O sea, me creaba un montón de historias rarísimas. Me acuerdo que una vez fuimos a una fiesta y yo le decía, tú estás pendiente de una chica. Y, o sea, Wow. pregúntame. Y después recuerdo que lo escuché de varias mamás, como que sí, o sea, como que te empiezas a crear historias rarísimas. Y él como que, ¿qué te pasa? ¿Todo bien? No está pasando nada. O sea, Y que yo sí, el veía problema es lo que que estás nadie... bien. Exacto. Y Yo no veía lo que entiendo. nadie veía. O sea, era como que tú te estás creando una historia en tu cabeza y claro, yo no sabía que esto era tan fuerte. O sea, lo que tú pasas luego de tener un bebé emocionalmente, wow, da muy duro. O sea, yo pensé que yo había trabajado bastante en mí. Y después de ser mamá dije, yo tengo mucho trabajo emocional que hacer. Muchas cosas y muchos miedos. O sea, era como miedo en todos lados, miedo de que mi hijo, ¿sabes? Sí, Miedo de como no que ser te prenden suficiente, el exacto. miedo. Miedo de no ser suficiente para mi hijo, miedo de no ser suficientemente buena mamá, miedo de no ser esposa, miedo de tener la casa vuelta un desastre y que a mi esposo no le guste eso. Entonces es como que ese montón de cosas que empiezan a salir y cuando eres rescatador, quieres tener control de todo para que todo esté bien y nada sea detonante para ti. Exacto. Porque eso es lo que pasa, te detona, exacto, si alguien está triste, tú te sientes como que no quiero, ¿sabes? No quiero que me afecte, pero me afecta, entonces voy a hacer todo ¿Y para cuál es el solucionarlo. miedo detrás de eso también? Es súper profundo. Es como no quiero que estés triste, pero de alguna forma, ok, porque me es incómoda esa situación, pero detrás de eso entonces hay un miedo de que yo estoy haciendo algo mal, entonces. O sea, pienso que esto viene desde que somos niños, desde que estamos en el vientre o más atrás. Y creo que siempre detrás del rescatador es miedo, siempre es miedo. Entonces ir como que pelando esa cebollita y ver cuál es el miedo y trabajar ese miedo. Porque lo que tú dices, o sea, ay, no tener la casa perfecta y que a mi esposo no le va a gustar. ¿Tienes miedo de que a él no le va a gustar? ¿Tienes miedo de que te deje? ¿Tienes miedo de no ser suficiente? Exacto. Ah, sí, Exacto. entonces... Y una y otra vez, no me siento suficiente. Exacto. Creo que eso de no sentirte suficiente es fuerte porque creo que muchas mujeres, sí, de alguna u otra manera se puede experimentar. O sea, yo siento que ahorita, pero es mucho trabajo interior y mucho ver muchas heridas y darme mucho a mí para sentirme como que I'm enough, no matter what, ¿sabes? Como no importa si haces esto bien, si haces esto mal, si no eres la mejor en esto, lo que sea, tú eres suficiente, así no seas la proveedora de tu casa, así no seas la mamá perfecta, tú eres suficiente en la posición donde estás en este momento. Y desde ese espacio, porque es eso, haces las cosas para sentirte suficiente, pero nunca te vas a sentir suficiente, porque te tienes que sentir suficiente en donde estás. No como que tengo que hacer esto para sentirme, porque después que llegues ahí hay otra cosa y otra cosa y otra cosa y es un círculo vicioso que no para y yo lo experimenté y creo que después de mamá fue como más detonante todavía y yo me di cuenta, no, es que yo necesito demasiado para mí, necesito demasiado espacio para mí, necesito dármelo todo a mí porque si no, eso no me permite estar bien con los demás, porque es eso, me sentía resentida. Incluso esto con mi hijo, es como que como no tengo tiempo para mí, no me puedo hacer las uñas, no me puedo arreglar, no me puedo hacer un masaje, lo que sea, que no es que no puedo, es que yo me estoy poniendo ese de que no puedo hacerlo porque si no, no me siento buena mamá. Exacto. Entonces el otro está fondo, no me siento buena mamá, pero entonces me siento súper resentida porque estoy haciendo todo esto por la otra persona y me estoy abandonando yo. Possibility Management, a eso le llamamos el swamp, que es como este espiral Exacto. de laberinto que te metes con todas estas historias. Y una herramienta muy buena para cuando estamos en el swamp es el blaster. Tú lo has hecho. Ajá. Cuéntalo para que lo puedan. Sí, estas ideas, de lo que está hablando Catherine es básicamente lo que nos pasa cuando se detona esta emoción, no la hablamos, no la sacamos, no la trabajamos y empiezan a venir todas estas ideas de todos lados y caemos en una espiral interminable. Y todos tenemos esta herramienta que es mágica, que la tenemos en nuestras manos, que simplemente puedes hacer ¡pah! Cuando no soy suficiente, ¡pum! Pero duro, como loca, que parezcas loca, mientras más loca parezcas mejor. Se siente más potente, exacto. Sí. Y de verdad, o sea,
es algo muy básico, pero en el momento te saca y ya puedes analizar realmente la situación, o sea, o sentir la situación y no quedarte en este Exacto, swamp. para no quedarte en el espíritu, sí, 100%. Y la historia y se crea y se siente, se empieza a sentir en el cuerpo, o sea, es como tratar de cortarlo en el momento hasta que, Sí. ok, lo quiero trabajar. Cortas Exacto. eso en el momento, entonces te puedes dar cuenta que, por ejemplo, lo que tú vales no tiene nada que ver con lo que tú haces, que es algo completamente diferente. Pero lo tenemos tan intrínseco en esta cultura moderna que lo que tú vales depende 100% de lo que haces, de lo que estudiaste, de lo que sabes, de lo que, etcétera, de lo que se ve. 100%. Todavía yo no he llegado ahí. Todavía no siento en todos mis cuerpos como que mi valor realmente no tiene nada que ver con lo que Con yo lo que hago. Ujú. Pero al final esa es como, es la verdad. Tu 100%. valor no tiene nada que ver con lo que tú haces, con lo que tú eres. Por eso, eres suficiente sin importar lo que hagas. ¿Y quién eres sin lo que haces? ¿Quién eres sin tu trabajo? ¿Quién Exacto. eres sin tu trabajo? Porque prácticamente el trabajo puede ocupar gran parte del día. No es mi caso, la verdad. Yo, después de que me dio la enfermedad del sistema inmunológico, yo es menos es más. A mí me gusta mucho la eficiencia. Hay otras maneras sé delegar, o sea, como que no soy una persona como controladora en eso. Pero, o sea, a mí me tuvo que enseñar una enfermedad. Obviamente no a todos es de la misma manera porque yo era así. Estudiaba, trabajaba y no paraba. Y los demás me decían como, wow, ¿cómo lo haces? Qué cool, ¿cómo no paras? ¿Cómo tienes tanta energía para hacer tanto? Y uno Y yo, destruyéndose. exacto, y yo que, wow, soy lo máximo, ese es mi valor, me lo están reafirmando y voy a seguir, no voy a parar hasta que el cuerpo te da el stop que tú no le das. Entonces, es como eso, es como, siento que las pausas son tan mágicas, pero nos cuesta mucho porque la mente no para y es como, es muy difícil estar ahí sentado haciendo nada y escuchar tus propios pensamientos. Es súper difícil, o sea, no es algo muy fácil. A mí a veces tengo mucha resistencia a meditar. Ahorita mi psicóloga me mandó a meditar una meditación de 45 a 60 minutos, lo cual yo lo siento como son 3 horas, o sea, lo siento eterno y no me gusta y me incomoda y tengo resistencia y es como, ya, quiero que se acabe. Pero es eso, porque a veces como que empiezo a pensar todo lo que tengo que hacer y estoy perdiendo el tiempo acá y tengo que hacer esto y se me va a olvidar cuando termine la meditación de hacer esto y no para mi cabeza que es la resistencia de exacto, mi valor es por lo que yo hago y es como no, y es todo el tiempo recordártelo y todo el tiempo hacer más por ti y para ti es lo que te va a acercar más a lo que tú eres y a tu valor. Eso que tú dices todo el tiempo, que a mí o sea, me resuena cada vez que lo dices y es como que lo repites bastante y cada vez que lo dices otra vez me vuelve a dar y me vuelve a dar y me vuelve a dar del darte a ti, del darte tiempo a ti. Me encantaría ir como, porque tengo la historia de que algunas personas lo pueden ver como que, ay, sí, claro, es muy fácil para ti decirlo porque tú puedes, tú esto, tú aquello, o whatever. Y no ver realmente la importancia y el por qué. Pero no siempre pude, yo lo creé. Exacto. Yo hice todo para que fuera así. Porque obviamente después de que mi cuerpo colapsa y tengo que parar porque no tengo otra opción, es como, es que yo hacía todo esto, yo estaba estudiando una carrera que ni siquiera era mi pasión y estaba en una relación donde complacía y hacía tanto por los demás. Y quién soy y qué estoy haciendo y qué es mi vida, no entiendo nada. O sea, me siento como, I'm lost. Y no creas, es como todo el tiempo, yo lo recuerdo en redes porque también me lo tengo que recordar a mí. Claro. Porque siendo mamá, teniendo una casa, o sea, como cuando llegas a un punto donde tienes más responsabilidades, porque en el momento que pasó no tenía ninguna, solamente mi responsabilidad era yo, cuando tienes más responsabilidades te das cuenta, ok, ahora es cuando más necesito eso para mí, es cuando más tengo, porque cuando yo estoy bien, soy la mejor esposa, soy la mejor mamá, es como que tengo tanta energía para darle a ellos que es de un espacio diferente, porque hay veces que si no tengo como el espacio para mí, estoy frustrada, no le presto atención a lo que Mateo me está diciendo, no quiero escuchar a Marco, es como que ni siquiera estoy ahí, ni siquiera estamos presentes ahí, porque nuestra cabeza está en otro lado, pero cuando tengo esos espacios donde, sí, me voy a dar mi masaje, voy a tener un date yo sola conmigo, no me interesa, sabes, como que desde ese espacio de necesito eso para mí y quiero dármelo, ni siquiera es porque no tienes que llegar al punto de necesitarlo, sino más bien de tomarlo como un hábito para ti.
Al igual que hacer ejercicio, al igual que comer sano, al igual que volverte consciente. Es un hábito de estar contigo, de hacer nada. O sea, yo a veces prendo la tina y nada. Y es incómodo. Muchas veces es muy incómodo porque no quiero escuchar lo que mi cabeza me quiere decir o todas las responsabilidades, pero digo, esto lo necesito y lo quiero hacer y sé que me hace bien. Y cuando lo hago, es impresionante todo el impacto que tengo en mi propia vida. Y es más, soy más eficiente cuando hago eso tomando decisiones. Porque como estás como en pausa, como que todo te viene muy fácil. Y como que, en verdad, ¿cómo no lo vi? Porque cuando estamos doing, haciendo, y todas las responsabilidades, probablemente no tomamos las mejores decisiones, porque estamos en modo automático. Y pensamos más, ¿qué haría el mundo entero ante esta circunstancia? No, ¿qué haría yo ante esta circunstancia? Ahí quería llegar, y por eso te estoy hablando de esto. Yo estoy viviendo la experiencia ahora de comenzar a hacer cosas mucho más lentas porque me cuesta demasiado. Yo soy que quiero todo ya y esto y hacer 1000 cosas al mismo tiempo, o sea, y ese ha sido mi patrón. Entonces me he obligado a hacer cosas como, por ejemplo, hacer pan de masa madre. Ajá, yo lo Tú vi. tardas 3 días para hacer un pan. Pero, o sea, o estos movimientos repetitivos de cocinar de cuando estás en ese momento, o a veces cuando estás en el baño, que estás obligada a no hacer nada porque te estás bañando. Y ahí, o sea, yo me doy cuenta que es cuando vienen todas estas ideas propias. Impresionante. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que me he estado dando cuenta últimamente? Cuando no me doy ese espacio para mí, las ideas que tengo no son mías. Simplemente estoy agarrando la información de los demás. Y a veces me doy cuenta que hasta son... que estoy creyendo cosas que se contradicen. Porque estoy simplemente... no tengo espacio para tener mis propias ideas. No tengo espacio para que mi magia salga y se exprese a través de mí con esa que todo el mundo tenemos. Entonces, por eso quería hablar de esto, que tú lo hablas todo el tiempo y siento que es importante seguirlo hablando todo el tiempo y darle otra cosa más, que es eso. Cuando no te das el tiempo de no hacer nada, de estar contigo, le estás dando tu centro a todo el resto del mundo. 100%. 100%. Y creo que para la mujer es un proceso un poco más complicado, porque como nos han enseñado a complacer o a hacer todo para la otra persona, y por lo menos yo lo veo en Marcos, y para Marcos fue muy, o sea, todavía, en cierta manera, hay cosas que son triggers para mí, porque es demasiado él. Y yo digo, me molesta, porque es como que, claro, pero me molesta porque yo lo quiero. Claro, y no porque te yo atreves. quiero ser demasiado mí y yo. Y tengo el pensamiento de como que le digo incluso, qué egoísta eres por hacer esto. Y al final, tú sabes que no es egoísta. Tú sabes que él se está dando su lugar y se está dando su puesto. Y a veces son cosas que, ¿por qué dijiste eso? Claro, porque en el fondo es como, quisiera tener tanta valentía de poder decir, yo voy primero y punto. Y tengo esta necesidad y punto. Porque yo pienso que si todos hacemos las cosas desde ese espacio de no complacer, sería una sociedad totalmente diferente. Sería una sociedad de, me pongo en mi lugar y cuido de mí, tú cuidas de ti y yo no tengo que salvar a nadie. Qué delicia. Entonces El Salvador no existe. Qué delicia. ¿Me explico? Ni la víctima, porque estamos tomando responsabilidad de nuestras necesidades. Es mi problema que eso sea tricky para mí. Claro. Es mi problema y es el problema de cada quien cuando tú piensas que alguien es egoísta por hacer algo por él mismo. Ve tú si es algo que tú quieres o es algo que una necesidad es que tú tienes y que nunca las expresas, porque piensas que tus necesidades no son importantes, piensas que tus necesidades deberían ir de último y las necesidades de los demás primero. Como que no. Si todos ponemos nuestras necesidades de primero, el mundo sería, no sé, muy feliz, muy feliz, porque no hubiera tanto resentimiento, porque a la final es eso, es como no puse esta necesidad mía primero, yo me siento resentida. Cuando sé que no hice algo que yo quería hacer por mí. Siento como enojo, y al final uno piensa que es con los demás, pero no, es como uno mismo. Claro. Como que me siento enojada conmigo porque no expresé esto que quería, y lo quería demasiado, y no pregunté, o no lo hice, no lo dije, y es como, y empezamos a darnos latigazos. Y es como que, ok, ya yo ahorita es como que sé que viene el latigazo, y yo digo, no, ok, lo puedo hacer mejor la próxima vez, quiero volverme más consciente al respecto, pero es eso, es como ver qué cosas te están incomodando cuando piensas que alguien es egoísta, porque al final, ¿qué es ser egoísta? O sea, no sé la palabra, a la final de dónde nace, es poner tus necesidades de primero es egoísta.
para mí no lo es. Yo no siento que es egoísta. Siento que más bien por eso el mundo tiene tanto resentimiento, tanto enojo, tanta rabia, porque pones tus necesidades de último y no ves lo importante que tú eres. Pero y eso de ir más lento es algo que a mí también me ha costado mucho. O sea, por lo que te digo, era modo automático de rapidito. Y eso lo aprendí de mi papá. Mi papá es así. Y yo le digo, papá, pero calma, pausa. Y para él, él dice, no, es que esa es mi forma de ser. Y a mí me gusta estresarme, me gusta estar estresado. Y es una adicción. Sí. Otra vez volvemos, es una adicción. Sí. Y digo, ¿por qué? ¿Qué es lo que te da miedo de parar? ¿Qué es lo que te da miedo de no hacer nada? ¿Qué es lo que te da miedo de verte a ti? Es como, respira. Incluso cuando me viene a visitar muchas veces. Ajá, ahí, ok, Ajá, stop. ajá, dale. Ok. Hay un rescue escondido por Ajá, ahí. 100%. Entonces, tú estabas hablando ahora de responsabilidad radical. Cuando estabas diciendo que si todo el mundo tomara, como que hiciera lo que quiere y se diera lo que quiere Poner sus en el momento que necesidades quiere, primero. poner sus necesidades primero, estás hablando de responsabilidad radical. Entonces, ¿cómo le podemos dar un turn a eso también? De no volvernos los rescatadores como papá, papá, tal. Tú puedes tomar responsabilidad de lo que tú estás sintiendo y decirle, papá, cuando tú vas así de rápido, yo siento miedo, porque pienso que te vas a hacer daño, porque tengo la historia de que te vas a enfermar, por lo que sea. Pero ahora tú estás tomando responsabilidad de lo que eso causa en ti. Y esto, desde este lugar, realmente puedes conectar con tu papá. Desde el lugar de decirle como que No dejes el ¿a qué juicio. tienes miedo? ¿A qué estás haciendo? Porque yo sé más que tú, ya yo he trabajado en esto. Y, o sea, este es el mensaje como inconsciente, no crea conexión. 100%. 100%. Entonces, Sí. la pregunta que me hacías al principio, ¿cómo se puede hacer esto que sea una manera más pura? Ok, toma responsabilidad radical y siempre habla de lo que está causando en ti para realmente poder conectar con otra persona. Y ahí todo cambia. Ya, ok, a ver, mientras más sabemos, tenemos algo que le llamamos Gremlin también en Possibility Management, que es como esta parte de nosotros que protege nuestra caja, que protege nuestras historias y que protege nuestras creencias. Entonces, mientras más nosotros sabemos y mientras más nos educamos, más grande también se vuelve este otro señor o señora o lo que sea. Y va a estar ahí sneaky como que lo puede hacer un poco rescatador también. Pero para mí es eso. ¿Cómo puedes realmente crear un impacto en el mundo? ¿Cómo puedes realmente ayudar a las personas desde un espacio completamente diferente a no ser un rescatador? Es tomando responsabilidad radical de tus emociones. 100%. Y llevándolo así afuera. Sí, y bueno, eso es lo que yo te quería decir. Cuando él vino, era ese mismo ritmo. Y yo le decía, papá, me siento ansiosa. O sea, me da ansiedad verte, ¿sabes? Como que verte de esa manera, como que corriendo. Y sí, en gran parte sí quería hacer rescue, porque si yo siento miedo de que le pase lo que me pasó a mí, de que me enfermé, por ir a ese ritmo. Entonces, es como que no quiero proyectar mi historia en él, pero al final sí siento miedo. Claro. Y nunca le he dicho eso, siento miedo de que tu cuerpo después te quiera dar un stop, que tú no le has dado, que te pase lo mismo que probablemente me pasó en algún momento a mí. Y él como que lo entiende, o sea, yo siento que nuestra conexión es mucho más fuerte ahorita y es mucho más como, ok, te quiero escuchar. Antes probablemente tú eres la hija, tú eres el papá, eso ya no existe. Él me dijo, yo ese como que yo estoy arriba y tú estás abajo, ya yo no lo veo, ya yo no veo como dos seres humanos iguales y me gusta escuchar lo que tú tienes para decirme, me gusta como hablar contigo y saber esas nuevas herramientas que tú tienes y por eso yo también como que me siento más abierta a decirle las cosas. No es lo mismo que una persona, quizás con otras personas no los puedo hacer porque me siento en una posición de mejor te escucho y si tú quieres un feedback yo lo hago, pero me ha costado porque este mismo apurar, siento que también queremos decir las cosas antes de que la persona termine de hablar o la persona termine de expresar y quizás nada más la persona necesita que los estén a su espacio y ser escuchado y para ya. Encontrar tus propias respuestas, lo que dijimos, en el silencio encuentras tus propias respuestas, en la tranquilidad. Y otra herramienta que es muy buena cuando se trata de esto, de saber, es simplemente un possibility listening, una escucha de posibilidad, que es cuando le puedes pedir a alguien, o sea, cuando estás tú viviendo una emoción o lo que sea, le puedes pedir a alguien que te escuche y que sea algo neutral, o sea, que sea neutral por 8 minutos.
Y 8 minutos parece poco, pero es muchísimo. Son siglos cuando tú estás habla y habla y habla y habla y habla y habla. Y ahí en muchas oportunidades las personas lo que necesitan es simplemente eso. Soltar todo y ver, a veces tú ves o yo veo, cuando sigo hablando, me doy cuenta de que son historias, me doy cuenta de que no tiene sentido, me doy cuenta de que hay detrás de eso, y me termino dando la respuesta yo misma. 100%. Entonces es escuchar más. Y siento que en esa posición de rescatador, que a veces podemos como que saltar para darle la respuesta correcta a la persona, es nosotros mismos volvernos conscientes y decir, ok, solo voy a estar en esa posición de escuchar, o preguntarle a la persona, ¿solo quieres que te escuche o quieres que yo te dé mi feedback? O sea, como antes de lanzarnos y querer frenar a la otra persona, para tú también como, ¿sabes? Como que sí, sostener el espacio de esa persona y, y no querer tú salvar y no querer ver en ti lo que se necesita, lo que tú necesitas trabajar para tu crecimiento, porque al final es para tu evolución. Sí, sentir esa incomodidad que te está causando lo que esta otra persona te está diciendo. Siéntela, exacto, permítela sentirla y ver qué mensaje te está dando a ti mismo. Pero sí, escucharlo, el silencio es mágico. Es mágico, es muy poderoso. Y bueno, ¿alguna otra herramienta que quieras darle a esas personas que dicen, wow, sí, he sido salvadora muchas veces, pero quiero como parar esto y darme cuenta exactamente, ¿sabes? ¿Qué es lo que no he trabajado en mí? Claro, para cada persona es distinto, pero como que parar de ser tan salvador, aparte de que hagan un retiro de Possibility Management, porque en verdad ayuda muchísimo. Y yo creo que no una vez, sí, exacto, no creo que es una vez, hay que hacerlo muchas veces porque uno vuelve, es muy fácil volver a lo cotidiano otra vez, a la persona que eras antes, y es como otra vez reforzarlo. Siento que crear comunidad es muy importante para eso, para sentirte acompañado. Pero sí, algo que le quieras decir a una persona que probablemente se ha sentido víctima o se ha sentido rescatador muchas veces y quiere parar este círculo vicioso. Demasiados. Primero, yo pienso que lo más importante es notarlo. A ver, no vamos a darte, porque otra vez, no te voy a rescatar. No voy a decirte cómo solucionar tu problema. Porque, ¿qué pasa? Cada quien tenemos formas diferentes de cómo, digamos, solucionar o evolucionar o un paso diferente. Para mí lo importante es estar consciente al principio. Bueno, imagínense un triangulito en donde ustedes aquí tienen víctima, tienen un persecutor, ¿cómo se diría persecutor? Como apuntador. Atacante, apuntador, y tienen un rescatador. Y notar cómo saltamos de víctima, rescatador, persecutor, porque cuando rescatas, entonces esta persona no hace lo que tú le dijiste que hiciera, entonces te conviertes en el persecutor. Pasas de uno a otro. ¿Cómo pasas de este? O cuando rescatas y tenías una expectativa detrás de ese rescuing, pasas a ser la víctima, lo que me estabas diciendo, bueno, yo hice todo esto por ti y ahora tú... Bla, 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 bla. Sí. Ok, quiero explicarlo un poquito, como cuando eres el apuntador o el que señalas, esa persona que dice, es tu culpa y no quiere tomar responsabilidad acerca de él mismo y es, tú estás haciendo eso y es por eso que, por ejemplo, me pasó a mí cuando me enfermé, yo le decía a mis papás, es culpa de ustedes, es tu culpa que yo me enfermé y porque yo sabía que era por la separación de ellos, emocionalmente yo no estaba bien, no supe cómo lidiar con mis emociones, lo que hice fue ser rescatadora emocionalmente de mi mamá y de mi hermana y entonces, claro, yo como tenía días de pausa, porque estuve 7 días en el hospital, mi mente era como que, ya todo tiene sentido, fue por esto, es tu culpa. Es culpa de tuya, papá, es culpa tuya. Y yo se lo decía a ellos. Entonces, ahí es una posición de estoy siendo apuntadora, porque estoy apuntando a los demás para no tomar responsabilidad yo. Y eso hace entonces otra víctima, porque entonces la víctima, que en este caso era mi papá, por ejemplo, obviamente se sentía mal, se sentía súper triste porque es como que, fue mi culpa. Y es un círculo vicioso, ¿no? Es un círculo vicioso, entonces, si no hay apuntador, no hay víctima, si no hay víctima, no hay apuntador y tampoco el rescatador. Y es importante saber como que quién es el más fuerte de este triángulo. El más fuerte de este triángulo es la víctima, porque sin la víctima no hay rescatador y sin la víctima no hay persecutor o apuntador. Entonces también para mí lo importante es ver, notar, cada vez que saltas a la acción inmediatamente, cada vez que necesitas rescatar a alguien, ¿desde dónde lo estás haciendo? Pausa un momento, toma una respiración y ¿de dónde viene esto? ¿De dónde lo estoy haciendo? Para mí ese es paso número 1.
busquen feedback, lo que tú dices, una comunidad, porque nosotros no podemos ver, entonces pidan feedback de las personas a las que ustedes consideren que les están haciendo esto todo el tiempo. Oye, el hecho de que yo haya hecho esto te ayudó. Realmente, ¿cómo te sentiste? Sí, sí, sí. Para tú saber y tener como un punto de referencia de qué es realmente lo que está causando esto en otras personas. Pidan feedback. Nosotros somos capaces de ver todo de los demás, pero no somos capaces de verlo de nosotros mismos. Y yo pienso que eso es lo más importante como para comenzar. Y una vez que ya de verdad quieran ir a cambiar eso, van a tener que trabajar en sus emociones. Y trabajar en sus emociones, pues tú les podrás dar los contactos de Jennifer, de Patricio, míos, o de quien sea, para de verdad hacer emotional healings. Sana. Sí, emotional healing, está bien. El Spanglish. Está bien. Sí, exacto. Es como, yo siento que eso es lo que más ayuda, como tener como que esa información ahí contigo todo el tiempo, porque es muy fácil meterte como en el mundo y olvidarte de no, ay no, ya no quiero usar esas herramientas, ya no quiero usar todo esto, y olvidarnos, ¿no? Porque lamentablemente no siento que el mundo está tan consciente, o sea, como que poco a poco hemos ido abierto más este espacio, pero todavía nos falta mucho. Estoy muy feliz que más bien hemos como empezado, porque recuerdo que cuando era muy chiquita y yo quería estudiar psicología, yo también. era demasiado raro para todo el mundo. Era demasiado. Estás loca. Exacto. Y siento que ahorita se ha como normalizado un poco más, lo cual me parece que es increíble, me hace muy feliz eso. Pero aún necesitamos más trabajo y apoyarnos en esto. Y creo que como comunidad es como lo más, sí, lo que más te puede. Porque no te sientes solo, no te sientes, ok, no estoy loca, no estoy en esto sola, no soy la única persona que lo ve. Hay otras personas que también están pasando por el mismo proceso y eso se siente bien, porque cuando nos sentimos como que nos formamos para atender, es mucho más difícil, más incómodo. Y bueno, nuestra diferencia es nuestra magia realmente, entonces está bien ser diferente y no encajar siempre en el mundo, pero tener esos espacios donde te puedas sentir libre de expresarte también valen la pena vivirlos. Sí, estos espacios fuera y pienso que estás hablando, por ejemplo, nosotros hemos estado juntas en espacios como Expand the Box o Rage Clubs, Club de la Rabia, en donde para mí la gran diferencia ha sido con este trabajo que, o sea, el poder ser, el poder como expresarme y saber que simplemente van a estar conmigo. Espacios donde no te sientas juzgado. Conmigo. Exacto. Eso. Encontrar espacios donde no sientas juicio. 100%. Y ya. Y no necesariamente me van a rescatar o me van a decir qué hacer o me van a resolver la vida, pero van a estar conmigo, punto. Exacto. No me van a abandonar, porque muchas veces tenemos este miedo de expresarnos y de lo que sea, porque sentimos como que, oh my God, si yo le permito a esta persona ver quién soy yo de verdad, me va a abandonar, segurísimo. Y por eso le tenemos tanto miedo al feedback. Por eso digo, pidan feedback. Y es bueno, incómodo. y si sienten miedo, sientan ese miedo. Pero pidan, si de verdad quieres cambiar algo, pide feedback. Pide feedback. Gracias, Lisandra, por venir, por regalarnos gracias este espacio y por darnos toda tu luz, tu energía y tus conocimientos. Así que bueno, un beso a todos. Síganla en Instagram. Bueno, les voy a dejar toda la información. Stories. Ajá. Les voy a dejar toda la información abajo para que la sigan. Y bueno, si quieren hacer algún Expand the Box, se los recomiendo con los ojos cerrados. Es increíble. Y bueno, ella pone toda la información en su Instagram con dos seres humanos espectaculares que son Jennifer y Patricio, que wow, nos han ayudado muchísimo en este proceso. Así que los queremos mucho, cuídense y gracias por escucharnos.